Mis amados, tenemos hoy un tema que se llama los llamados y los escogidos. Los llamados y los escogidos. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que sobre todo nombre, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio tan grande que nos concede de estar aquí reunidos en tu presencia. Padre, gracias, Señor, porque nos sentamos a tus pies ahora mismo para recibir el alimento de tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú hablas a cada corazón, a cada mente, Señor, a cada espíritu, tu palabra, Señor, y nos haces entender que tú nos llamaste para escogernos, Señor, porque no todo el que llama, tú llamas, se deja escoger, Señor. No quieren venir a tu llamado, no quieren venir a tu voz, no quieren oír tu voz, Padre, pero quieres tú enseñarnos en este día, Señor, tu santa y bendita palabra, para que nosotros ocupemos nuestra posición, Señor, de escogidos, llamados y escogidos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias desde ya y ayúdanos, Espíritu Santo, a ponerla por obra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Los llamados y los escogidos. Gloria al Señor. El Señor Jesús vino a la tierra y cuando comenzó su ministerio, Él dijo estas palabras. Vamos a ver en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Marcos 1, versículo 14 y 15. Y dice así la palabra. Después que Juan el Bautista, porque se refiere a Juan el Bautista aquí, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, estas son las palabras textuales de nuestro Señor y Salvador, el tiempo se ha cumplido, el tiempo de la dispensación de la ley, porque la ley fue hasta Juan el Bautista. Por eso dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué vemos aquí, amados hermanos? Que el primer llamado de Dios es al arrepentimiento. Los que obedecen a este llamado son los escogidos. Los que obedecen al llamado de Dios a entrar a su reino son los escogidos. Los que no obedecen se quedan marginados, ¿verdad? Dios escogió primero a su pueblo Israel y fueron llamados para salvación. Ellos fueron los primeros, pero dejaron a Dios. Dejaron a Dios. Veamos a ver en Jeremías capítulo 2, 11 a 13. Y estas son palabras dolorosas de Dios mismo a través del profeta Jeremías. Y pregunta el Señor, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado, ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Aquí está el profeta hablando. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice Jehová, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hicieron pozos con agujeros donde todo el agua se les iba, no podían retener. Y así sucede, hermanos, cuando nosotros
no amamos a Dios como debemos amarlo y lo dejamos. Entonces nuestras vidas son vaciadas del agua de vida que es la palabra, de la presencia de Dios. Ya queda como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, amados, cometió dos pecados fundamentales. Número uno, abandonaron a Dios. Número dos, buscaron el placer en los ídolos y perdieron su propósito como pueblo de Dios. Su propósito. Nosotros como hijos de Dios ahora, en Cristo, cuando nos desligamos de Dios, automáticamente estamos perdiendo el propósito. ¿Cuál es el propósito aquí? De ser los escogidos para ir al cielo. Sí, hermanos, tenemos que entender lo que el Señor nos dice. El propósito como pueblo escogido por Dios. Veamos en Jeremías 17 al 13. Jeremías 17, versículo 13. Porque el Señor a los escogidos, los nombres nuestros están escritos arriba en el cielo, en el registro celestial. Hay un libro donde están todos nuestros nombres escritos arriba. Pero mire lo que, para el que deja al Señor, ¿dónde son escritos sus nombres? Veamos el verso 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, dice el profeta Jeremías, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Escribe en el polvo. ¿Qué significa? Que viene un viento, si un hombre se borra, lo que arriba no se borra jamás. Entonces tenemos que estar pendientes de esto, hermanos, de la responsabilidad que tenemos nosotros como llamados de Dios para salvación, para mantenernos en ella, para mantenernos en nuestro propósito y luego ser escogidos para entrar al cielo. Porque los escogidos son el remanente de Dios. Lo mismo pasa hoy con nosotros, lo que le pasó a Israel. La iglesia de Cristo está dejando a Dios, se está enfriando de Dios. Veamos lo que dice 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. Desgraciadamente, la palabra de Dios tiene que cumplirse en sus profecías, hermanos. Y digo desgraciadamente porque nos hace ver el carácter o la temperatura espiritual de la iglesia de este tiempo, que es el último de los tiempos. Y dice aquí, Dios no se equivoca. Por eso todo lo que está escrito se cumple. La palabra de Dios no falla. 1 Timoteo 4:1, mire lo que dice aquí. Pero el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos, ahora, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Cuando nos alejamos de la verdad de Dios, cuando dejamos de amar a Dios, cuando dejamos de amar la palabra de Dios, hermanos, nuestra conciencia se va a cauterizar, se va a cerrar. Ya no vamos a poder oír ni entender, peor obedecer la palabra de Dios. Por eso que nuestro corazón tiene que estar limpio.
y nuestro espíritu dispuesto para obedecer a su palabra. Y ver, reconocer en qué tiempo difícil estamos viviendo, hermano. Si nosotros vemos en el mundo, vemos en la calle, cuánta gente que se dice que es cristiana actúa como los del mundo, o peor que los del mundo. Sí, hermanos. ¿Por qué razón? Porque aquí se está cumpliendo que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, dejarán la fe, se apartarán de la verdad para escuchar doctrinas de hombres y de demonios. Segunda de Timoteo 4:3-4. Vamos a segunda de Timoteo 4:3-4. Esto estaba anunciado hace mucho tiempo atrás, casi 2000 años. Y miren cuándo estamos viendo el cumplimiento. Porque vendrá tiempo, ahora, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír otra doctrina, otra enseñanza, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, apartarán de la verdad de Dios el oído, y se volverán a las fábulas. Y esto es triste, hermanos, porque ya no querrán oír la verdad de Dios. Ya les será poca cosa la verdad de la palabra. Ya no tienen ellos, ya la palabra no tiene sabor para ellos. ¿Por qué? Porque perdieron la sal. Perdieron el amor para la palabra. Por eso nos advierte en Hebreos capítulo 3, versículo 12. Hebreos capítulo 3, versículo 12 dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, porque es la incredulidad que nos lleva a la desobediencia de la palabra, y endurecemos nuestro corazón. Dejar a Dios, amados, es dejar el manantial de vida, es vivir en las tinieblas de la ignorancia espiritual. Por eso cuando vino su Mesías, y digo su Mesías porque estamos refiriéndonos al pueblo israelita, o cuando vino nuestro Salvador, pero nosotros no, como nosotros no fuimos primeramente llamados, sino a los judíos, porque Él vino a los judíos primero, ¿no? Porque ese era el orden del Padre. Entonces nos toca hablar primeramente a la nación de Israel. Entonces cuando vino su Mesías a salvarle, no le conocieron ni le entendieron. No le entendieron lo que Él decía. Veamos en Juan capítulo 1, versículos 10 y 11, San Juan. Juan 1, versículos 10 y 11 dice: en el mundo estaba Cristo, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No le conoció. Si no le conoció el mundo, peor los suyos. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque no le conocieron. No le entendieron. Así, no le entendieron.
porque no lo esperaban de la manera como llegó Él. Los primeros y los escogidos es la nación de Israel, y serán los últimos en recibir a Cristo como nación. Me refiero como nación, porque hay judíos, gracias a Dios, que están entrando al cuerpo de Cristo, a su iglesia hoy. Y le damos gracias al Señor por ello. Pero como nación van a ser los últimos, porque la nación de Israel va a ser la más sacrificada en la gran tribulación. Veamos en Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Aquí vamos a ver la salvación de los judíos como nación. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, dice Cristo, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Qué dolor tan grande, hermanos, para la nación de Israel, para los que queden, después de los que la tercera parte se muera, sean muertos en la gran tribulación, en el juicio de Dios. Hermanos, y los que se queden, el Señor se les va a presentar el Señor Jesucristo en persona y se les va a revelar. Pero ellos van a llorar amargamente porque no lo pudieron conocer a su tiempo, hermanos. Por eso nosotros somos privilegiados, mis amados, de que hoy el Espíritu Santo nos presenta a Jesucristo aquí en la palabra, nos presenta a Jesucristo diariamente en nuestra vida, cómo Él nos cuida, cómo Él nos protege, cómo Él nos fortalece cuando estamos débiles. Y muchas veces somos mal agradecidos, no reconocemos tanta bondad, tanta misericordia de Dios. Tenemos que ser más sensibles, más humildes, para podernos dar cuenta, hermanos. Zacarías 13:6. Porque déjeme decirle que el pueblo de Israel era duro de corazón. Y nosotros como iglesia debemos recapacitar y no caer en el mismo error que cayeron ellos. Veamos en Zacarías 13:6. Continúa el Señor relatando cuando Él llegue a la tierra, al final de la gran tribulación. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Porque Cristo mantiene las heridas todavía. ¿Para qué las mantiene? Para enseñarles a su pueblo. Para que no puedan decir ellos, no, es otro. Es otro. Pero Él, como conoce a su pueblo, Él conoce el corazón de sus hijos, entonces dice, voy a guardar mis llagas hasta cuando me les presente a ellos. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y Él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Todavía le dice, mis amigos. Qué lindo el Señor. Cuando en realidad eran enemigos. Porque ningún amigo mata a un amigo, ¿verdad? Y a Cristo lo mataron. Pero así es el amor de Dios. En medio, ellos, este remanente judío, lo recibirán a Cristo en medio de del más grande dolor, frente a la muerte en la batalla del Armagedón. Allí el remanente judío conocerá personalmente a su Mesías. Y todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo.
Así mismo lo que pasa con nosotros, la promesa para nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero creer conlleva un compromiso continuo. No es momentáneo. No. Eso es creer, es obedecer, someterse hasta la muerte, hasta el final de nuestra vida. Sí, amados. Veamos en Romanos 11, versículo 25 al 26. Y aquí va un consejo para nosotros, la iglesia de Jesucristo, nosotros que no somos judíos. ¿Lo tienen? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, viene hasta el final de la gran tribulación. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob, o sea, de Israel, la impiedad. Aleluya. Dios cumple con su palabra. Dios cumple con sus promesas, hermanos. Y así como cumple con su castigo, Él es fiel en castigar a su pueblo. Y todavía es más fiel en bendecirnos. Porque Dios nos ama de verdad. Nosotros somos para recibir bendición de Dios. Pero está condicionada esa bendición a nuestra obediencia a Él y a su palabra. Los postreros serán los no judíos, en este caso, para recibir, pero los gentiles, porque no teníamos pacto, ni Dios, ni esperanza. Cronológicamente, siguiendo lo que estamos leyendo, pero ahora, para eso vino Cristo, hermanos. Ahora en Cristo la cosa es diferente. Por eso nosotros, mis amados, tenemos que estar conscientes de quiénes somos nosotros en Cristo. ¿Qué tenemos nosotros de Cristo? ¿Qué nos ha dado el Señor? Nos ha dado todo, hermano. Nos ha dado la salvación. Nos ha dado el Espíritu Santo. Nos ha dado el Espíritu, nos ha dado una nueva clase de vida. Nos ha hecho ciudadanos del cielo. Ciudadanos del cielo, hermanos. Es algo maravilloso, mis hermanos. Veamos en Efesios 2, 2 y 13. Efesios. Para recordar cómo éramos nosotros, de dónde estábamos, hermanos. No éramos judíos, no teníamos pacto. No teníamos nacionalidad israelita. No teníamos Dios. Porque el Dios de Israel se manifestaba solamente a Israel. Él le hablaba a su pueblo. A los demás no le hablaba. Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, nos dice a nosotros, los no judíos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y por ese sacrificio pasamos a ser
la familia de Dios. Los muchos llamados, amados hermanos, también son la nación de Israel, mas solamente el remanente será escogido. Ya vimos nosotros aquí en la Biblia. El remanente, lo que queda. Hoy, por ejemplo, el remanente de Israel son los judíos cristianos. Es el remanente, pero tan poquito. Así mismo, ¿por qué? Todos, israelitas y no israelitas, fuimos llamados por Dios. Todos fuimos llamados. Ahora tenemos que cuidarnos de estar en el grupo de los escogidos y mantenernos como tales, como escogidos. Veamos en Éxodo 19, versículos 5 al 6. Mire la promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel. En Éxodo 19, versículos 5 y 6. Gloria a Dios. Mire lo que nos dice aquí. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Y lo mismo nos dice a nosotros. Lo mismo. Porque somos el pueblo escogido de Dios. También somos el pueblo escogido de Dios. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. También aplicamos nosotros ahora, ¿sabe por qué? Porque ahora sí tenemos pacto. Tenemos pacto con Dios. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y nosotros venimos allí. Somos injertados a Israel por las promesas de Abraham. Amén. Que se cumplieron en Cristo. La continuada elección de Israel como pueblo de Dios dependía de su obediencia a Él como Señor, como Dios. Este principio de obediencia, amados hermanos, es igualmente un elemento fundamental en la relación de Cristo bajo el nuevo pacto, o sea, con nosotros, su iglesia. Es fundamental. De todo depende de la obediencia. Es que todo está condicionado, hermanos. ¿A qué? A la obediencia. No a sacrificios, sino a la obediencia. El Señor en el Antiguo Testamento mandaba hacer sacrificios. Pero Él ya se cansó, se hastió de los sacrificios, de la sangre de animalitos. Por eso Él mandó hacer el supremo sacrificio en la persona de su Hijo Jesucristo. Y cuando Él derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario, entonces allí Él dijo, ya no quiero más sacrificio, porque me quedo con el último sacrificio que hizo el Hijo. Ese sí fue un verdadero sacrificio, porque allí Él era el Cordero que quitaba el pecado del mundo. Ahora no quiere Dios sacrificios. Ahora nosotros, sacrificios muertos. Ahora nosotros somos el sacrificio para Dios. Porque nosotros, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y nosotros tenemos que presentarnos en sacrificio a Dios todos los días. Desde que abrimos los ojos, como llamados y escogidos de Dios, tenemos que decir, Señor, aquí está mi vida, te presento. Te presento mi vida. Por eso es que somos sacerdotes para Dios. Sí, amados. Mi especial tesoro, dice el Señor. Israel iba a ser
la posesión apreciada de Dios. Israel debía tener relación y comunión con Él todo el tiempo. Ese propósito, amados hermanos, para Israel prefiguraba el propósito de Dios para con la iglesia, para con nosotros ahora, hoy. Como parte del propósito de Dios para los israelitas, es que ellos debían ser un reino de sacerdotes separados y consagrados para su servicio. Lo mismo aplica a nosotros. Lo mismo. Vamos a ver en Primera de Pedro. Vamos a ver, allí vamos a comprobarlo con la palabra. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Y ahora está hablando a nosotros, a la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para hablar a otros de este glorioso evangelio. Vosotros, aquí nos damos cuenta en el 10 que es para nosotros los no judíos, específicamente esto, para que no confundirnos. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora somos adoptados como hijos de Dios. Eso se refiere exclusivamente a nosotros, los no judíos. Antes no teníamos Dios, no teníamos pacto, pero ahora sí tenemos todo. Ahora estamos completos en Jesucristo. No nos falta nada, mis amados. Así que tenemos que ser más fieles a Dios, amarlo a Él, amar su palabra y depender más del Espíritu Santo. Él es nuestro guía a toda la verdad. Gloria al Señor. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Nosotros los creyentes somos llamados y escogidos para el servicio de Dios. Al comienzo fue Israel, pero ahora continúa con la iglesia, con nosotros. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 5 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. 5 al 8, no, al 8, ya leímos antes. Dice así. Vosotros, perdón, desde el 4. Dice, no, del 5, sí. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales. Es otro sacerdocio. El nuestro es sacerdocio según el orden de Melquisedec, según el orden de Jesucristo. Nosotros no presentamos sacrificios de animales, ni a sacrificios muertos, sino sacrificios vivos y espirituales, porque nosotros no nos matamos a nosotros mismos, sino que presentamos nuestras vidas. Por eso aquí dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados
como casa espiritual, como templo y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión, en la iglesia, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso. Repito esto, hermanos. Para vosotros, todos aquí, pues los que creéis, los que creemos, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, o sea, Cristo, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Cuando una persona, cuando un cristiano deja de creer en la palabra, deja de creer en Dios, está destinado para perderse. Dios lo dice aquí. Tropiezan en la palabra por la desobediencia. Si la palabra de Dios nos dice cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que caminar en este caminar cristiano, pues debemos hacerlo. Pero si nosotros no obedecemos a lo que la palabra de Dios nos enseña, nos instruye, pues vamos a tropezar. Vamos a tropezar, mis amados. Por eso tenemos que nosotros mirar que no se salga de nosotros lo torcido que hay en nosotros. Porque lo torcido va a desviarnos de camino. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13. Por eso que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificios vivos. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hermanos, aquí esto el Señor, ¿qué nos dice? Cuando te vengas a la casa de Dios, o estés en la presencia de Él, levanta tus manos. Es una orden de Dios. Cuando no levantamos las manos delante del Señor, es signo de que no nos rendimos a Él. A uno les da vergüenza. Yo cuando recién me convertí a Cristo me daba vergüenza levantar las manos. Después yo me sentía honrado. Digo, oh Señor, si lo más lindo es levantar mis manos, es rendirme ante ti. ¿Qué tal si afuera un mañoso me saca una pistola y dice, él no me va a decir ni levanta la mano y solito voy a levantar la mano? ¿Cuánto mejor levantar las manos ante el Señor? Y las rodillas paralizadas. ¿Para qué sirven las rodillas? Para postrarnos sobre ellas, arrodillarnos y conversar con Dios. Levantar nuestras manos, doblar nuestras rodillas. Entonces allí si es nos humillamos delante del Señor y decimos, Señor, yo te amo, yo te necesito. Si usted ve dos personas que entran a su casa, el uno arrogante dice, oye Tony, quiero que me hagas este favor, o quiero esto, demanda, dando órdenes. Porque el que no se humilla da órdenes a Dios. O viene otro humilde y dice, hermano Tony, te hace hasta reverencia, aunque no le vas a permitir que se la arrodille, pero te hace, humildemente le pide un favor. ¿A quién le va a hacer el favor? ¿A qué se humilla? Nosotros tenemos que humillarnos. Por eso mire lo que dice aquí el verso 13. Repito el 12.
Por lo cual levantad manos caídas. Ya no lo tengas más caídas, levántala. Y las rodillas paralizadas. Acostúmbrate a arrodillar para orar. Y haced sendas derechas para vuestros pies. Haciendo eso, estamos haciendo nosotros sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, no dice el cojo, para lo cojo no se salga del camino, lo cojo que hay en nuestra vida, lo que está cojeando, lo que está fallando, lo que estamos fallando, sea orgullo, sea lo que sea, estamos fallando en eso. Entonces, para que esa mala costumbre no nos saque del camino, sino que seamos sanados. Somos sanados. Muchos cristianos son llamados y no son escogidos por orgullosos. Sí, hermanos, no nos rendimos ante Dios. No reconocemos nuestras limitaciones. No reconocemos su grandeza, su soberanía. Él está en los cielos. Él es soberano. Y nosotros estamos en la tierra. Antes éramos como un gusano, pero ahora ya no. En Cristo tenemos un valor bien grande porque Él nos dio. Pues entonces reconozcamos, humillémonos delante de la presencia del Señor. Sí, amados. Ahora nosotros tenemos más responsabilidades, amados hermanos, que los israelitas, porque nosotros ahora somos hijos de Dios. Y a los que mucho se les da, mucho se les demanda. Tenemos que recordar de dónde nos sacó el Señor. Primero de Corintios 1, 26 al 29. Primero de Corintios 1, 26 al 29. Es bonito uno mirarse en la palabra. No leer por leer, no estudiar por estudiar, sino tenemos que mirarnos, porque la palabra es nuestro espejo. ¿Lo tienen ya? Primero de Corintios 1, 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Nosotros éramos lo necio del mundo, al menos yo lo era. Yo me ubico, a lo mejor ustedes no eran necios, pero yo sí era necio. Para que por medio de la sabiduría de Dios en nosotros avergonzar a los sabios de este mundo. Sí, hermanos. Y digo avergonzar a los sabios de este mundo porque vemos a tantos sabios que están arrodillando debajo de un palo. Están ante un palo, ante un ídolo. Y se creen sabios. Y nosotros no lo hacemos. Antes lo hacían. Pero ahora, los necios del mundo nos ha dado la sabiduría de Dios. Veamos en Colosenses 1, 26 al 28. Colosenses 1, capítulo 1, versículo 26
al 28. Como el Señor nos ha revelado, nos está revelando a través de su palabra. El Espíritu Santo nos está enseñando, hermanos, a ser sabios a través de su palabra. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha manifestado a sus santos. Nosotros somos los santos. ¿A quién? ¿A quiénes? Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, entre los no judíos, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, amados. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es la misión de todo creyente, de todo cristiano, hermanos, de todo llamado y escogido. No solamente que tiene que tener un ministerio, no. Todos nosotros tenemos ese ministerio dado por parte del Señor. Nos dio el ministerio de reconciliación para decirle, Cristo te ama. Cristo murió por ti. Reconcíliate con Dios. Sí, hermanos, en el trabajo, a los compañeros de trabajo, podemos decirle, Cristo te ama. Si lo hemos afligido, no te preocupes, Cristo te ama. Tienes un problema, yo voy a orar por ti. Te presento a mi Salvador. ¿Quieres saber de él? Yo era así. Yo era peor que ti. Y el Señor me sacó de allí. Y así uno va relacionándose. Y uno va hablando de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermano. Eso es lo que el Señor quiere. Que presentemos a Cristo tal como es. Un Dios de amor, no un Dios que está esperando que usted cometa una falta para caerle un palazo en la cabeza. No. En amor, enseñándonos su palabra. Ahora, cuando nosotros ya conocemos la palabra y ya nos queremos burlar de ella y salirnos de ella y desobedecerla, entonces ahí sí viene el palo. Y más que garrote, porque nos manda al infierno. La vida de Cristo en nosotros, amados, es la seguridad de la gloria futura y de la vida eterna. Esa es nuestra seguridad. La vida de Cristo en nosotros. Pero dice, pues la vida de Cristo en nosotros, ¿cómo? La palabra de Dios gobernando nuestra vida. Eso es. La vida de Dios. Por eso él dijo, yo soy la vida. Yo soy la verdad, soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, obedecemos la palabra, entonces la vida de Cristo está formándose en nosotros. Qué lindo, hermanos. Gloria al Señor. El que tiene a Cristo, tiene la vida. Eso dice la Biblia. El que tiene a Cristo, tiene la vida. Él lo dijo, me tiene a mí, me tiene la vida. Ahora, gracias a Jesucristo, su iglesia fiel, somos los primeros. Los primeros. Antes no teníamos Dios, no teníamos esperanza, pero ahora sí. Efesios capítulo 1 del 3 al 10. Efesios capítulo 1 del 3 al 10. Mire lo que dice aquí. La palabra del Señor. Gloria al Señor. Bendito el Señor. Mire lo que dice aquí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
No es que nos va a bendecir, ya nos bendijo. Las bendiciones están ya a nuestro favor, depositadas en la cuenta de cada uno. Pero ¿cuál es la firma aquí? La obediencia. Si obedecemos, podemos girar un cheque de eso para que nos mande la bendición. Pero si no obedecemos, no está autorizada nuestra firma. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Ya Él nos escogió antes, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El propósito de Dios, amados hermanos, desde la eternidad era que nosotros, los que estamos aquí reunidos, y toda la iglesia de Jesucristo fiel, iba a venir a Cristo a sus pies, a obedecer su palabra, y vamos a ser santos y sin mancha delante de Él. Porque nosotros no somos los que nos le quitamos las manchas, no. Es el Espíritu Santo usando la palabra de Dios. Por eso que necesitamos el agua de la palabra todos los días para ser lavados, porque cada que estamos con la palabra nos va limpiando, hermanos. La palabra es el jabón de lavadores. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Era la voluntad del Padre. Nadie le obligó a Él, sino que Él, por amor, se sometió a su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, o sea, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre. Él pagó el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué nos da? ¿Qué nos hace la palabra de conocer la palabra de Dios? Obedecer la palabra de Dios. Porque no solamente es conocerla, sino obedecerla. Cuando obedecemos la palabra de Dios, nos llenamos de sabiduría y de inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo vino a unir Cristo, hermanos. Qué lindo el Señor. Qué maravilloso, mis hermanos. Veamos en Tito capítulo 1, versículo 1 y 2. Tito 1. Tito 1 y 2. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo y siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. ¿Qué somos nosotros? Escogidos. Fuimos llamados y por nuestra obediencia, por permanecer en Cristo, somos los escogidos de Dios. Y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, según la santidad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, esta promesa no es ahora recién. Esta promesa es desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía predestinado, ya tenía el determinado de antemano su propósito establecido en nosotros, hermano, por medio de Cristo. Es algo maravilloso. Amén. Antes éramos pobres, hermanos. ¿Verdad que sí? Yo era bien pobre. Antes de venir a Cristo era pobre.
Pero ahora, en Cristo, somos ricos. Somos ricos. Romanos 8, 14 al 17. Vamos a ver qué dice. No es que nos sobre el dinero, no. Esas son las riquezas secundarias. Esas son las riquezas del mundo. Las riquezas de nosotros son espirituales, hermano. Esas son las eternas. Porque ¿qué hace que tenemos millones aquí? Y cuando nos muramos, ¿podemos llevar? No, ¿verdad? Y peor al infierno. ¿Ricos para qué? ¿Para perdernos? No, mejores riquezas aquí. Esto. Romanos 8, 14 al 17. Y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, se entiende, obedeciendo la palabra, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar en el mundo todavía metido, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo, o sea, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu, a nuestro hombre interior, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, aleluya, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si permanecemos identificados, unidos a Cristo, unidos a su palabra, entonces nosotros vamos a estar siempre con Él. Hermanos, nuestras herencias, si Dios dice que de Él es toda la tierra, de Él es el oro y la plata, todo es del Señor. Todo el universo le pertenece a Él. ¿Y nosotros qué somos? Herederos. Es que nosotros vamos a vivir por la eternidad, hermanos. Aquí en esta tierra, con este cuerpo mortal, vamos a vivir poco tiempo. Pero, si nos mantenemos en Cristo, obedeciendo la palabra, siendo dirigidos por el Espíritu Santo, hermanos, nosotros como llamados y escogidos, vamos a vivir por la eternidad con Dios. Es algo maravilloso, hermanos. Esa es la vida cristiana. Solo obedecer. Obedece y te gana el premio. Qué fácil, ¿no? Pero ese es el Evangelio, hermanos. Gloria al Señor. Bendito eres. Tenemos privilegios, amados, pero también tenemos responsabilidades. Sí, amados. Tenemos responsabilidades. Vamos a ponernos de pie, mis amados. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra bendita, por su instrucción. Aleluya. Padre, gracias te damos, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da vida, Señor. Tu palabra definitivamente es nuestra vida, Señor. Sin tu palabra no podemos vivir, no podemos ni respirar, Señor. Oh Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra maravillosa, porque tú a través de ella nos has exhortado, consolado y edificado, Señor. Y nos has hecho ver, Señor, que unos son los llamados, pero pocos los escogidos, porque tú dijiste en tu palabra, muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Padre, gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu gran amor y bondad. Nos escogiste para salvación. Nos escogiste para vivir contigo, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos a ser fiel a este llamado y escogido, Señor. Padre, ayúdanos a no defraudarte. Ayúdanos a ser más obedientes, a ser más cuidadosos con nuestra salvación, a ser más cuidadosos con el regalo maravilloso que tú nos has dado, Señor. Padre, gracias. Tú pagaste el precio de nuestros pecados
Señor, tú fuiste al infierno a morir por ellos, a pagar por ellos. Y en la cruz del Calvario tu cuerpo fue molido por nuestras rebeliones y por tus llagas fuimos sanados. Por eso somos sanos, sanos, porque tú compraste para nosotros la sanidad. La sanidad y la salvación legalmente nos pertenecen, Señor. Pero ayúdanos a nosotros a ser obedientes a tu palabra, Señor, y recibir completamente esa salvación y esa sanidad que tú ya pagaste para nosotros. Es nuestra, Señor. Gracias. Es nuestra, no porque te reclamamos nosotros, sino porque tu palabra lo dice y nosotros creemos en lo que está escrito, Señor. Ayúdanos a obedecer. Ayúdanos no solamente a obedecerte, Señor, en lo que nos conviene, sino en todo. En todo. Toda tu palabra es para ser obedecida, porque ahí está tu perfecta y santa voluntad tuya, Señor. Y tu voluntad es agradable y perfecta para nosotros, porque tu voluntad es perfecta, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Yo bendigo a mis hermanos, Señor. Bendigo, Señor, a todos mis hermanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque ahora, Señor, vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas con nosotros. Tú continúas con nosotros, Señor. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense los unos a los otros.